Doy la bienvenida al maestro de impuestos Gerardo Flores Bautista. Gerardo. Hola, Evaristo, buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal te pinta el año? Bien, gracias a Dios. Ahorita ¿Qué tal se nos comenzando con mucho trabajo. ¿Cómo se nos viene la miscelánea fiscal? Pues no, del año anterior a este no hubo muchos cambios. No va a haber cambio. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿No? Qué bueno, por ahí ya se está hablando de que se va a incrementar el ISR y bueno, varias cosas más. El tema de hoy justamente deben pagar los pensionados el impuesto sobre la renta, un tema interesante, inquietante, ya en este tramo de la vida, pues ya todo falta, ¿verdad? Sí. Y ya gana uno menos, así es que cuéntanos, ¿deben pagar los pensionados el impuesto sobre la renta? Sí, vamos a empezar hablando de lo que dice el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política, que ya lo veíamos en sesiones anteriores, que dice que es obligación de los mexicanos contribuir con el gasto público de la Federación, estados y municipios, ¿no? Entonces todos estamos obligados a pagar el impuesto. Después el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta menciona que están obligados al pago del impuesto sobre la renta en caso de los residentes en México, prácticamente respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza. ¿Sí? Entonces igual, si soy mexicano y tengo una fuente de riqueza, pues estoy obligado a pagar el impuesto, ¿no? Desde ahí empezamos. Pero ahora, hay exenciones también en los impuestos. Entonces, sí, el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta marca todas las fracciones de por qué puede ser exento el impuesto sobre la renta para personas físicas. Entonces, ahí el artículo 93, en la fracción 4, dice que las jubilaciones, pensiones, así como las pensiones vitalicias, tendrán una exención de un monto diario que no exceda de 15 veces el salario mínimo general del área del contribuyente, que en este caso veíamos que cuando se haga referencia a salarios mínimos, pues se va a hacer referencia a la UMA, ¿no? Uh-huh. Entonces, las pensiones prácticamente están exentas en 15 UMAs diarias. Entonces, si sumamos las 15 UMAs, ahorita la UMA está en 103.7 Pero ya se dio a conocer la nueva UMA de 108, me parece. Ajá, exacto, pero va a ser, esa se dio a conocer, pero entra en vigor. Aplica en febrero, a partir del 1 de febrero. Ok, entonces ¿sí? Ahorita seguimos con la anterior. Ajá, y aparte ahorita, exactamente, 103.7 por 15 por 365, ¿no? Uh-huh. Perdón, por 30, para ver los por 30 del mes. Entonces, aquellos que recibieron pensiones mensuales inferiores a 46,665 prácticamente están exentos de pagar el impuesto sobre la renta. Sí, que ya si lo pasamos anual, prácticamente tienen en el año anterior, que fue en el 2023, una exención de 559,980, ¿sí? Entonces es una exención bastante grande, ¿no? A lo mejor dicen muchos, pues es muy alto. Sí, es pues cierto. Sí, porque ¿cuántos pensionados cobran eso, no? Pero es cierto que la mayoría gana menos de esa cantidad. Así es. Pero sí hay muchísimos también que ganan más que esto. Sí, me imagino, ¿no? Sí, a mí me ha tocado ver en el despacho, pues sí, ¿no? Que ganan más arriba de uno, ¿no? De 1 millón. Entonces sí son varios, Sí son varios que ganan esa cantidad. Más aquellos que se les da la oportunidad de tener su jubilación por parte del organismo donde trabajan, como la SEP, por ejemplo. Se jubilan, les da, creo que después de cierta antigüedad trabajando, pues les da derecho a jubilarse. Después tienen derecho esas mismas personas, después de que pasan los 60 años, pues a tener ahora su pensión del IMSS. Entonces esas personas que tienen jubilación y pensión son aquellas, como tienen dos, pues prácticamente rebasan esta cantidad. ¿Se juntan entonces para el cálculo? Sí, se juntan. Sí, todo en el año se junta. Ya en el año se junta, exactamente. Ok. Sí, y pasa mucho que a veces de manera mensual, por ejemplo, si recibo de la SEP, me hace mi cálculo, no sé, me da 400,000 pesos, ¿no? La SEP dice, no, pues le doy 400,000, de acuerdo a la ley está exento. Pero muchas veces no hay comunicación ahorita entre el pensionado y quien me da, o de diferentes pensiones. Entonces también, por otro lado está, no sé, ya el IMSS, que me da una pensión igual de 400,000. Ambos me dan de 400,000. Entonces, para ellos, como ellos piensan que son los únicos que me dan pensión, pues lo toman como exento, ¿no? Pero ya cuando llega la declaración anual, como se junta todo, en la declaración anual
el SAT ya junta y dice, ¿sabes qué? Recibiste 800,000 de pensión. Te pasaste. Entonces por los 300, 200 restantes, pues no tienes que pagar el impuesto. Y ahí es donde les vota y muchos es donde... pues se enojan, ¿cómo? Sí, porque dicen, oye, ¿cómo que me salió tanto impuesto a pagar si yo recibo pensión, no tendré que estar exento y así, ¿no? Entonces, qué interesante. Ahí es donde pasa ese problema y lo tienen muchísimas personas, y en el despacho han llegado donde sí el impuesto se les eleva justamente por eso, porque por separado hicieron los cálculos, uno por aquí, otro por allá, pero ya al momento de hacer la declaración anual, como se junta todo, ahí es cuando pues prácticamente botan todos los impuestos, y hay personas donde sí les ha salido pues más de 100,000 pesos a pagar impuestos o hasta más por lo mismo, ¿no? ¿Y qué porcentaje es del impuesto? El impuesto va a depender, es una tabla que va desde el 1.92% hasta el 35%. Okay. Depende de cuánto sea el monto que se rebasó. Uh-huh. Entonces va desde el 1.92% hasta el 35%. Pero paga solamente por la diferencia. Sí, claro, paga solamente sobre la diferencia. Ok, uh-huh. Sí. ¿Y sí puede llegar a cantidades tan importantes, significativas? Sí. ¿Y si te atrasas peor entonces? Sí, hay personas que sí tienen pensiones muy buenas, o que tienen, por ejemplo, hasta 3. Algunas personas tienen la jubilación de esta empresa, tienen la jubilación de esta otra empresa y aparte tienen la pensión del IMSS. Entonces sí hay personas que ganan muchísimo más de lo exento que estábamos mencionando y pues esas personas tienen que... ¿Y qué sería lo sano, Gerardo? ¿Qué sería algo sano si tienes 2, 3 pensiones, rebasas el mínimo permisible para no pagar impuestos? ¿Qué, lo vas guardando para entregarlo, o gastas, o lo justificas? ¿Qué se debe hacer ahí? Sí, lo recomendable... Bueno, primero vamos a ver cómo se debería de pagar este impuesto. Se supone que este impuesto tendría... La persona que me paga la pensión, esa persona tendría que hacerme la retención de los impuestos. De esa manera se tendría que pagar. Por ejemplo, si tengo al IMSS que me da... una pensión, se supone que ellos tendrían que hacerlo, pero ya vimos que no hay comunicación con los demás. Entonces, si el IMSS o la persona que me da la pensión o jubilación no me hizo la retención de los impuestos, cuando si viene la declaración anual ya veíamos que ahí sale el impuesto a pagar, ¿no? Entonces, ahí es cuando tendríamos que pagarlo. Ahora, ¿qué recomendaciones se pueden hacer? Una recomendación, como mencionabas, es que para que no les caiga de sopetón, si ya sabes que estás en esa situación, porque es año con año que les pasa, ¿no? Esas personas que tienen ese problema de que siempre en el anual les sale mucho pagar impuestos, año con año. Entonces, sí, las recomendaciones que yo les he dado es, sabes que pues mes con mes pues ve guardando cierta cantidad para que ya en el mes de abril, que se presenta la declaración anual de las personas físicas, pues no te agarre como que desprevenido y tengas que pagar tanto impuesto. Ahí está su dinero mugroso, ya no lo quiero, ¿no? Esa es una opción. La otra opción es, ya veíamos en sesiones anteriores lo que es las deducciones personales. Las deducciones personales nos van a ayudar a bajar el impuesto. Entonces, tratar de tener la mayor cantidad de deducciones personales, que ya vimos que son honorarios médicos, dentales, psicológicos, de nutrición, lo que son, si tengo una casa, los intereses hipotecarios, lo que son, seguro de gastos médicos, si tengo hijos o nietos en la escuela, igual lo que son las deducciones de colegiatura, ¿sí? Aquí lo más fuerte, en lo que sí se puede aportar para tener más deducciones personales, son en las aportaciones a la Afore, son las que no tienen límite y donde se puede aportar, pero aquí el problema es que como ellos ya son jubilados o pensionados, pues ya no tiene caso que le aporten, ¿no? Igual ya no tienen cuenta individual. Entonces esa que es la deducción personal más fuerte, donde se puede ahí meter dinero para no pagar impuestos, pues no la pueden ocupar. Prácticamente claro. Es lo que les vaya saliendo, porque al final son deducciones personales que a veces muchos es mejor quisieran no tener, porque por ejemplo honorarios médicos, pues mientras menos tengan el año, pues yo supongo es mucho mejor, ¿no? Mientras claro, menos me enfermé. Exacto, son por ejemplo gastos funerarios igual, que pues mientras menos gastos funerarios uno tenga, pues menos te moriste, mejor, ¿no? A lo mejor la única por ahí que se podía manipular es la de seguro de gastos médicos mayores. Ahí sí, a lo mejor podríamos tener un seguro de gastos médicos mayor con una póliza de pago mayor para que en la deducción personal pues aumente un poquito, ¿no? Entonces, aunque conforme vas avanzando de edad también se te están limitando las
los seguros, ¿verdad? Sí, son más caras. Ajá. Y tienen más restricciones. Menos cobertura. Exactamente, más restricciones. Bueno, yo creo que lo indicado entonces, bueno, si ya tu pensión rebasa es cantidades de las que estamos hablando, pues bueno, lo sano también sería resignarse y decir, bueno, es un dinero que no es mío, que tengo que contribuir, ¿no? Sí, exactamente. Y ya, sí. olvidarse de ese dinero, un porcentaje y saber que uno lo va a pagar, porque pues también eso de andarle buscando, como dices, es una complicación, ¿no? Sí, exactamente. Entonces es mejor ir pues guardando, y para que cuando llegue la declaración anual en el mes de abril, pues ya se tenga como hacer frente a ese impuesto. Sí, aquí en México las personas no queremos pagar impuestos, pero tiene que ver también con de que muchas personas dicen que no ven, ¿no? Dos impuestos donde están, salgo a la calle, hay un así es. El problema es ese, que no, por eso es que la gente no quiere pagar impuestos, pero pues ya vimos que es una obligación como mexicanos, y pues sí tendríamos que contribuir más si tenemos, como veíamos aquí, pues cantidades fuertes que recibimos, ¿no? Sí. Si recibimos una pensión inferior a 40,000 pesos al mes, pues no tenemos por qué preocuparnos para pagar el impuesto. Que además 40,000 pues yo digo que muy pocos tienen 40,000, la mayoría de tener del mínimo un poquito arriba, ¿no? Sí, la mayoría de las pensiones son inferiores a 30,000 pesos, 20,000 pesos, y esas personas que reciben esas cantidades y que nada más tienen digamos que una sola persona que les da pensión, no tienen por qué preocuparse de pagar impuestos. Claro. Pero aquellas que tienen, que dos patrones les dan jubilación o dos personas les dan pensión, que tienen pensión de lista y pensión del IMSS, esas personas sí tienen que pagar impuestos y sí tienen que presentar su declaración anual. Ahora, en estos casos que estamos mencionando, si una persona tiene por lo menos dos pensiones, una jubilación y una pensión, y aparte recibe el dinero del gobierno de los adultos mayores, ¿los adultos mayores está grabado o no? ¿O cuenta, o incluye en la cuenta o no? No, ese dinero está exento. Exento totalmente. Sí. Muy bien, pues qué interesante. Imagínense tener dos pensiones, superar esta cantidad, pues yo creo que ya con eso deberíamos estar contentos, ¿verdad? De tener esa cantidad de dinero, y más luego si llegas a los 65 te abonan otra lanita, porque ahí es indistinto, ¿verdad? Sí, todo el mundo va por el dinero. Así tengas 4 pensiones, tú puedes ir, es general la pensión que da el gobierno, la de 65 y más, puedes pedirla y te la dan también. Así es. Qué maravilla. ¿Qué más nos tienes del tema? Pues nada más esto, en razón de que viene ya en abril el presentar la declaración anual. Entonces, no nos espantes. Muchos tienen esa duda de que, oye, yo soy jubilado, tengo que presentar declaración anual, sí o no. Entonces, solamente van a presentar declaración anual aquellos que tengan dos jubilaciones. Ya vimos que a lo mejor tengo pensión de lista y tengo pensión del IMSS. Si ese es mi caso, pues tengo que presentar declaración anual, ¿no? Como jubilado o pensionado. ¿Quiénes más? Aparte, aquellos que su ingreso anual sea mayor a 400,000 pesos, ¿sí? Si yo recibo 400,000 pesos al año o más de pensión, así sea con un solo patrón, pues tengo la obligación de presentar declaración anual. Igual si tengo mi jubilación, pero aparte todavía recibo ingresos, no sé, por ejemplo, por arrendamiento, porque tengo casas y las rento, o locales y los rento y tengo ingresos, pues ahí como tengo dos ingresos, pues igual tengo que presentar mi declaración anual. Son los obligados a presentar declaración anual. ¿Y cuál es el riesgo de que no lo hagan? Dicen, yo al gobierno no le pago nada, no declaro nada. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es, igual como lo habíamos anteriormente, es una multa que ya después, si no pagas la multa, pues viene todo el procedimiento de ejecución, ¿no? Que es prácticamente multa, después embargo y todo lo demás que se viene. ¿Por qué? Porque... Y es legal, ¿verdad? Ese sí es legal. Sí, porque ahorita como ya todo es digital, cada vez que recibimos una pensión prácticamente recibimos una pensión, se hace un CFDI. Entonces, de hecho, cuando uno ingresa a la plataforma del SAT para hacer la declaración anual, ya viene prácticamente el sistema ya cargado con todo la información que tiene el SAT. Entonces, la información de las pensiones y las jubilaciones, esas las tiene el SAT todas. Entonces, cuando uno ingresa con la firma electrónica al sistema del SAT de un jubilado o un pensionado, ahí ya viene todo. Viene de quién recibió, cuánto recibió. Entonces, de que el SAT ya tiene conocimiento de todo eso, lo tiene. Y también cuando el SAT ve que tuviste dos
patrones o 2 jubilaciones, rebasaste la fecha, la cantidad límite, igual ya está bien el cálculo ya prehecho y sabes que el SAT dice, aquí está tu cálculo, tienes que pagar esto, ¿no? Entonces, el SAT igual, como ya está precargado toda esa información, si yo no presento la declaración anual, pues ahí va a estar pendiente, ¿no? Ya en caso de que el SAT se dé cuenta que en su sistema no se está pagando la declaración anual, estando obligado a ello, pues ya puede empezar a emitir primero invitaciones. Ahorita el SAT está primero así, está manejándose de presentar invitaciones. Te invito a presentar la declaración anual por los impuestos tales que tuviste, ¿no? Entonces invitaciones. Ya si de plano ve que no haces caso a las invitaciones, pues ya viene un requerimiento, que ese requerimiento ya contrae pues multas, ¿no? Entonces, para evitar todo eso es mejor revisar si tengo yo 2 pensiones, pues buscar la ayuda de un contador para que me ayude en el mes de abril a presentar mi declaración anual y no tenga posteriores problemas. Caray, pues esa es la mejor recomendación, no hay que tener problemas, hay que estar en paz con el SAT, porque ya ve usted, primero le ve uno buena cara, pero si no le hace uno caso, ya se empieza a poner verde, ¿verdad? Sí. Empieza a romper la ropa y se vuelve un monstruo que es legal, los requerimientos son legales, ¿verdad? Sí. Y van por ti, ahí están todos los que han metido a la cárcel incluso por no pagar sus impuestos. Bueno, pues muchas gracias, Gerardo. Muy interesante el tema, así es que muchas gracias por la explicación, y cualquier ampliación de dudas o de preguntas más bien, ¿dónde las pueden hacer? Estamos en Grupo CAES, el teléfono es 734-34-20568, es el teléfono de la oficina. Perfecto, gracias, excelente viernes. Gracias igualmente, hasta luego.